nueva cuenta parece que nadie se va a conectar o nadie se conectó. Muy buenas tardes, chicos. Disculpen si se oye repetida esta parte de la reunión. De nueva cuenta parece que nadie se va a conectar o nadie se conectó. De todos modos, la sesión va a quedar grabada para que puedan acceder a los contenidos, a la información de los temas que se debieron haber visto hoy o que se van a ver hoy, que en este caso son sistemas de ecuaciones de 2x2 y energía calorífica con las transformaciones. Y bueno, permíteme un momentito. Ahora sí. Déjenme ver si se actualiza porque parece que no se está actualizando. Entonces, permítanme dejar de compartir. Y permítanme, disculpen. Creo que ahí sí ya se ve. Bueno. El chiste de esto. Ahora estoy empezando con la presentación. Vamos a empezar con el tema. Bueno, repitiendo, son sistemas de ecuaciones 2x2 y energía calorífica con las transformaciones. Empezando con el área de matemáticas, vamos a empezar con lo que son los sistemas de ecuaciones 2x2. Si se dan cuenta, siguen siendo sistemas lineales de primer grado, o sea, si no tenemos ninguna exponencial, no tenemos absolutamente nada. Pues justamente estos, ¿cuáles son? Son aquellos que se componen de dos ecuaciones y dos variables. Si bien la clase pasada hablábamos de que el sistema lineal solo trabajamos con una incógnita, entre comillas, realmente, pues normalmente sí lo hacemos con dos, a pesar de que con esta implícita o simplemente se está colocando de que algo es igual, de que y es igual a algo. Bueno, en este caso vamos a manejar estos dos ecuaciones con dos incógnitas a las cuales les queremos dar valor y les queremos conocer cuál es su sentido y los valores que componen cada una. Ya dependerá para qué los usos. Puede ser en temas de físicas, para vectores, cosas por el estilo. Bueno, más que nada nos vamos a centrar en la manera de resolverlos, en cómo podemos solucionar este tipo de problemas. Vamos a empezar justamente con ese tipo de cosas, en cómo se resuelve. Bueno, pues vamos a ver cuatro métodos diferentes, para ser honestos, los más comunes, los que más van a estar utilizando, los que son relativamente más sencillos, y vamos a empezar con el método de igualación. Esta va a ser el sistema que vamos a estar utilizando para toda la clase. Sí, para toda la clase. Para que vean que se puede resolver un mismo problema se puede resolver de diferentes maneras. En este caso vamos a usar vamos a empezar con el método de igualación, en el cual, pues ok, tenemos dos ecuaciones. Vamos a separarlas, vamos a hacer ecuación 1 y ecuación 2. Las dos vamos a despejarlas. ¿Para qué? Justamente para hacer la igualación. En este caso, el método de igualación lo que quiere hacer es juntar respecto a una sola variable las dos ecuaciones. Para esto mismo tenemos que despejar de las dos ecuaciones que tenemos que despejar respecto a una variable. En este caso, escogimos a la x. Lo que hacemos es despejar, o sea, ya sabemos todos que es pasar a un lado, pasar al otro lado, al lado contrario, o empezar a mover empezar a mover lo que son las constantes y las variables con tal de que nos quede libre una ecuación, una variable a la cual ya la tenemos igualada. Después de tener despejados cada una de las dos ecuaciones, pues lo que vamos a hacer es unirlas. Bueno, unirlas entre comillas, porque lo que queremos hacer es igualarlas. Justamente de ahí proviene el nombre de igualación, en el que una vez que tenemos despejadas nuestras dos ecuaciones, lo que vamos a hacer es igualarlas. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque ya estamos respecto a la misma variable. Si se dan cuenta, tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2 tenemos x es igual a algo. En este caso, para la primera, tenemos que x es igual a 20 menos 3y sobre 2. Y en la ecuación 2 va a ser x va a ser igual a 3 más 2y. Lo que podemos hacer ahora es igualarlas, ya que las dos están respecto a x, es justamente lo que tenemos en el lado derecho. Ahora, si me preguntarán, ok, ¿pero qué sigue? Bueno, si se dan cuenta, ahora, si bien están igualadas a una variable, a una incógnita, de todos modos, dentro de nuestra igualación, teniendo desconocimiento de otra variable. En este caso, ahora es la y. ¿Qué vamos a hacer? Como en las clases pasadas, lo que vamos a hacer es resolverlo, bueno, encontrar el valor de y, resolverlo para poder encontrar y. Y es justamente los pasos que están viendo ahí. Tenemos que pasar el 2 al lado derecho, que recuerden que está dividiendo, pasa multiplicando, hacemos las multiplicaciones, vamos haciendo los cálculos necesarios, pasamos el menos 3y para el otro lado para que pase positivo,
el 3 que pasa, el 3 que se convierte en 6 por la multiplicación que pasa al lado izquierdo, y así sucesivamente hasta que nos queda que y va a ser igual a 2. Una vez que ya tenemos el valor de y, vamos a hacer algo mucho más sencillo. Simplemente vamos a sustituir esa y en cualquiera de las dos ecuaciones de la parte de la derecha, en cualquiera de nuestras dos primeras ecuaciones, que es justamente lo que se va a hacer aquí. Pueden escoger la ecuación 1, pueden escoger la ecuación 2. Yo les recomiendo que escojan en su respectivo orden, no orden. Yo les recomiendo que escojan la que sea más sencilla de despejar, para que no tengan que estar haciendo tantos cálculos y puedan ver cuáles son los valores. Si quieren comprobar la veracidad de sus datos, pues lo único que tienen que hacer es sustituir, ok, ya sustituimos primero de que el valor y que nos dio, lo sustituimos en la ecuación 2 porque es la que vemos más sencilla, que es lo que les comentaba. Ahora tenemos que x y y van a ser 7 y 2. X va a ser 7, y va a ser 2. Pues si en dado caso quisiéramos llegar a comprobar que esos cálculos sean correctos, bueno, pues lo que tendríamos que hacer es sustituir estos valores justamente dentro de nuestras primeras ecuaciones o dentro de nuestro sistema y nos tendría que dar en la parte de arriba lo que tenemos 2x más 3y. Al sustituir la x y la y nos tendría que dar 20. En este caso, disculpen mis perritos, pero sí, en este caso lo que tenemos que hacer es colocarlo allá y si nos da el mismo valor, que en este caso es 20, perfecto, no hay ningún problema, tenemos bien hechas las operaciones. De antemano aquí les comento que están bien, no hay ningún problema, pero en caso de que vayan a otro problema y quieran comprobarlo, se haría de esta manera. Aquí una disculpa, no es igualación en esta parte, aquí es es sustitución. ¿Por qué? Vamos a hacer esto. Bueno, insisto, ya en resumida la presentación, les corrijo esta parte. Aquí no es igualación, aquí es sustitución, porque a diferencia del proceso pasado, lo que vamos a hacer es, en lugar de sustituir las dos ecuaciones, de que ya ven que despejábamos las dos, la ecuación 1 y la ecuación 2 las despejamos respecto a una variable. Bueno, pues en sustitución lo que vamos a hacer es que nada más vamos a despejar una. Y si se dan cuenta, esta x ya tiene un valor. No es un valor exacto, obviamente, puesto que seguimos teniendo una incógnita que es y adentro de ella. Pero ya le dimos un valor. Y si somos abusados, somos inteligentes, ¿qué se nos ocurre? Bueno, pues lo que vamos a hacer es sustituir eso, o sea, lo que tenemos ese valor de x, que x va a ser 3 más 2y, lo sustituimos en nuestra ecuación 1. ¿Para qué? Para poder realizar los cálculos necesarios. En este caso, si se dan cuenta, ahora otra vez ya solo nos queda una ecuación de primer grado respecto a una sola variable. En este caso es y. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente desarrollar las multiplicaciones necesarias, como en las otras clases, otra vez, nada más es de que 2 por 3, 2 por 2y, así sucesivamente, y obtendremos nuestros valores. En este caso, otra vez, tendremos que y es 2, en este caso. Y pues lo mismo, hace ratito, lo que vamos a hacer es sustituir esa y que es igualada a 2, la vamos a sustituir justamente en lo que tenemos en las ecuaciones de atrás, en nuestras primeras ecuaciones. O en este caso, en la ecuación despejada, que en este caso es la que dice x es igual a 3 más 2y. En este caso, pues únicamente vamos a hacer lo mismo, vamos a sustituir y nos va a dar un valor. Ese valor, ese valor va a ser va a ser aquello a lo que está igualado o va a valer x. En este caso, vamos a tener que x es igual a 7 y y es igual a 2. Comprobamos que con los dos métodos nos dan los mismos valores, por lo cual vemos que ya mínimo podemos resolver este proceso o este sistema de ecuaciones de dos maneras diferentes. Veremos dos más ahorita. Siguiente método es regla de Kramer. Bueno, vamos a ver una más, parece que sí. Vamos a ver la regla de Kramer, que es algo muy curioso. Más que nada porque empezamos a utilizar el concepto de matrices. Y pues es una matriz 2x2, que es un acomodo, que es justamente este que tenemos acá. Va a ser una matriz 2x2 con dos columnas. ¿Por qué? Ustedes me dirán, me dirán, pero oye, pero ¿cómo voy a acomodar ese tipo de cosas? Bueno, lo que vamos a hacer es justamente eso. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones. La fórmula de determinantes, anótenla porque realmente es algo que sí van a estar utilizando más adelante, ahorita y en diferentes puntos de su vida, ya que sí tiene cierta relevancia, honestamente. Y justamente para ese proceso la vamos a necesitar. Bueno, lo que hacemos es que tienen que ver una cosa con la otra. Lo que va a pasar, o lo que vamos a hacer, es directamente relacionar nuestro sistema de ecuaciones
con la matriz en la que vamos a trabajar. En este caso, primero lo que tenemos que hacer es obtener el determinante principal. Vamos a hacer una matriz de coeficientes. ¿A qué nos vamos con coeficientes? Es justamente el acomodo que está en rojo en la parte de abajo. Imaginemos que la primera columna, no imaginemos, la primera columna va a representar a los coeficientes de las X. Es justamente por eso que les recordaba en clases pasadas de que realmente no es que no haya ningún valor cuando tenemos una variable sola, no es que no tenga ningún valor a la izquierda o un grado de elevación, es que es 1. En este caso, cuando sacamos sus coeficientes y lo queremos acomodar en una matriz, eso es lo que pasa. Sacamos el 2 y sacamos un 1. Esto es para las X, o sea, la primera columna es para las X. Ahora, para la segunda columna, vamos a hacer lo mismo, pero con las Y. Justamente es lo que está pasando. Tenemos que en nuestras ecuaciones tenemos que el primer coeficiente de las Y es 3 y el segundo coeficiente es menos 2. El signo se va con el coeficiente, no se queda con la variable. Vamos a decirlo de esta manera. Cada que ustedes saquen de un sistema de ecuaciones los coeficientes, llévenselo con el signo, no dejen el signo y si van a hacer cálculos raros, yo les diría que no los hagan, mejor nada más déjenlos, déjenlos junto con el signo dentro de la matriz y a partir de esto vamos a trabajar con este va a ser nuestro, vamos a llamarle determinante principal, puesto que no hemos hecho nada más y pues lo que vamos a hacer es justamente seguir la regla del lado izquierdo, que es la roja. Vamos a calcular el determinante, en este caso nos da esto. ¿Cómo se calcula el determinante? Si se dan cuenta, es literalmente una multiplicación en diagonales, que es diagonal principal de izquierda a derecha, se multiplican, que es el 2 por menos 2 que tenemos acá, menos la diagonal invertida, que es 3 menos 3 por 1. Y pues únicamente sustituimos, hacemos las multiplicaciones y nos da este valor. Si no se lo quieren aprender por eso de que diagonal principal, diagonal invertida, a eso sea como yo le digo, utilizan la regla del determinante. No se maten la cabeza. Para esos sistemas de ecuaciones no hay otras reglas más complejas. De esta manera saca el determinante. Este es nuestro primer determinante o nuestro determinante en mayúscula, vamos a decirle. Seguido de esto, lo que tenemos que hacer es que con la regla de Kramer vamos a sacar otro determinante. Tenemos que sacar una matriz para X. Ok, pero ¿cómo sacamos una matriz para X si ya sustituimos en la parte de atrás? Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Donde estaban los coeficientes de las X, vamos a colocar en la columna en la que estaban los coeficientes de las X, vamos a colocar ahora la columna de resultados. O sea, justamente en lugar de poner 2 y 1, de que en la columna, vamos a colocar 23. ¿Esto para qué? Para poder obtener algo que se relacione con nuestra X y nuestro resultado, para contemplar todo el sistema. A partir de esto, volvemos a sacar un determinante y se va a ser el determinante de X, de la matriz respectiva de X. En este caso, pues es lo mismo, justamente es la regla de hace rato o con diagonales, que es 20 por menos 2 menos 3 por 3. Esto es de regla, ese menos que hay entre una diagonal y otra es regla matemática, eso no va a cambiar nunca. Nada más tengan cuidado con los signos, porque si, por ejemplo, si uno de estos dos 3 fuera menos 3 y fuera menos 3 por 3, perdón, menos 3 por 3 sería menos 9, por el menos de la regla se convertiría en más 9. Entonces tengan cuidado con esos detallitos porque sí son importantes. Luego cuando estás apurado sacando los cálculos puede que te salga mal, pero pues cuidando, teniendo en cuenta ese tipo de detalles, todo irá perfecto. Entonces ahora tenemos que literalmente tenemos un determinante de matriz de la X y que en este caso nos dio menos 49. ¿Qué vamos a hacer después? Repetir el proceso, pero ahora con la Y. Vamos a repetir el proceso con la Y. Mismo protocolo. Vamos a, en lugar de poner los coeficientes de la columna de las Y, que son 3 y menos 2, vamos a poner 23. Pero ahora se regresan, vamos a recuperar en esta matriz, que va a ser la de Y, va a ser el determinante de la matriz Y, vamos a llamarla así, regresan los valores anteriores, o sea, los valores originales de la columna de las X, los coeficientes de las X, que en este caso es 2 y 1. Y a partir de esto, hacemos lo mismo, sacamos un determinante respectivo a la matriz de Y. En este caso, pues ya tenemos literalmente tenemos ya otro determinante de la matriz de Y. Permítame un momentito. Disculpen. Bueno, ya tenemos un determinante de la matriz de Y y justamente nos da esto, que es
¿cómo se llama? Es menos 14. ¿Qué hacemos ahora? Dirán ustedes. Se pone un poquito más complicado. Pues no, realmente, simplemente seguir pasos. Seguimos con el mismo sistema. Ahora, para obtener nuestros valores ya respectivos, nuestra respuesta a los valores de X y de Y, lo que vamos a hacer es sustituir con esta pequeña formulita. Eso que dice matriz de X y matriz de Y, o sea, que dicen valores absolutos, ustedes guíense por los resultados que ya tenemos. Y la matriz principal es justamente el primer valor que obtuvimos. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Literalmente vamos a meter justamente los valores de los respectivos valores, o sea, el valor que le conlleva a cada una, y lo que vamos a hacer es sustituir. Y pues, regla de los signos, recuerden, esto es muy importante, pues ya simplemente vamos a dividir menos 14 entre menos 7, tenemos dos negativos, da un positivo, y nos da otra vez que y es igual a 2, y de nuevo es ¿cómo se llama? Y de nuevo tenemos que ahora, perdón, ahora tenemos que X va a ser menos 49 entre menos 7, que va a ser igual a 7. ¿Ok? Bueno, pues simplemente es de que en esta parte, si hay alguna duda o algo por el estilo, porque si está un poquito más complicado, estamos utilizando una notación diferente y les creo que les va a agregar otro método que no sé por qué, no se puso dentro de la diapositiva. Pero sí, el caso es que ahorita para este método, si tienen alguna duda, anoten las fórmulas nada más y traten de hacerlo. Vayan practicando cosas por el estilo. Iba a preguntar si había dudas, pero pues no hay en la clase, entonces, pues bueno, no hay problema. Ahora, eso es todo por la parte de matemáticas. Es literalmente, vimos regla de Kramer, sustitución y lo que era igualación. Pero bueno, vamos a pasar con la siguiente parte, que es justamente la parte de física. Vamos a recuperar un poquito los temas vistos hace unas semanas, que eran justamente lo que era calor. Recordemos, bueno, no recordemos, más bien siempre como que tenemos en la mente, utilizamos la palabra hace mucho calor, pero pues quizás ahorita vaya cambiando un poco su manera o su perspectiva de cómo manejar tanto esta palabra como la palabra temperatura o el concepto de temperatura. Quizás tengan más noción de lo que realmente es cada una de esas cosas, porque no son lo mismo. Si bien van de la mano, porque si una infiere sobre la otra, no son realmente lo mismo. Y con eso vamos a empezar, con el concepto de calor. Vamos a leer directamente. En términos básicos, bueno, no en términos básicos, en una pequeña conjunción, un pequeño mini ultra resumen, es energía en tránsito. Desarrollándolo, es energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno por el hecho de encontrarse a distinta temperatura. Ok, ahí empezamos a ver que ya el propio calor es como un tránsito, es como un intercambio, y siguiendo leyendo dice que el calor, como el trabajo, es energía en tránsito. Importante, energía en tránsito, por lo que se puede entender también como un método para transferencia de energía. ¿Qué podemos concluir aquí? Justamente en la parte de arriba, el calor es energía en tránsito, es intercambio de energía, es cantidad, si bien también es cuantificable, no sé si sea correcto decirlo de esta manera, pero bueno, se entiende que el calor es la cantidad de energía con la que se está interactuando. La temperatura, por su lado, que es justamente lo que vamos a ver después, es solo el indicador de la misma. La temperatura es el indicador de la energía térmica que contienen los cuerpos. Es el indicador del resultado de la transferencia o del intercambio de calor que existió. Es un parámetro que, si bien sí está afectado por el calor, no es el calor en sí. El calor es cantidad de energía requerida o trabajo, y la temperatura es un indicador de dicha energía. Por eso es que no decimos, cuando hablamos de física, no decimos, estamos decimos a tantos grados Celsius, no decimos tenemos tanto calor. No, lo correcto es decir, estamos a cierta temperatura, que obviamente para llegar a esa temperatura hubo que haber una interacción de calor, de energía, hubo interacción de energía dentro del medio, con los objetos, contigo como persona, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo algo ahí, hubo tránsito de energía, hubo tránsito de calor. Ahora, vamos a empezar con un poco de fórmulas
Vamos a empezar con esta, capacidad calorífica. Hasta su propio nombre lo dice, y es la relación que hay entre el calor suministrado a un cuerpo y su incremento de temperatura. Se puede calcular de esta manera, que es justamente esta fórmula que está en la pantalla, que Q es la cantidad de energía térmica que se intercambia con el entorno, delta T, que es el diferencial de temperatura, qué cambio de temperatura hubo, o sea, porque normalmente vamos a tener dos parámetros. Por ejemplo, ahorita estamos, por ejemplo, hace un momento estábamos a 37 grados Celsius y después pasamos a 40 grados Celsius. Es temperatura final menos temperatura inicial. Eso es de ley, siempre háganlo así. Aunque en este caso no vamos a manejar Celsius, vamos a manejar Kelvin, porque es una escala absoluta. Ahí es donde encontramos el ser absoluto. Y C mayúscula, esto es importante, C mayúscula, porque existe una C minúscula en este tipo de cálculos, es la cantidad de calor. O sea, una cuantificación de cuánto, un escalar de cuánto calor se manejó para realizar ciertos cambios o para relacionar una interacción, que es la cantidad de calor que el cuerpo tiene que intercambiar en su entorno para que su temperatura varíe en Kelvin. ¿De qué depende esto? Justamente lo que tenemos a la derecha, de lo que está hecho. No todos los materiales, ningún material tiene la misma capacidad calorífica. Puede que tengan semejanzas, puede que se parezcan, puede que se acerquen mucho, pero no va a ser la misma. Es diferente de la capacidad calorífica del metal a la de la madera, de un tronco de madera a un cachito de madera, es diferente. En el de una teja al de un conjunto de tejas unidas, todo ese tipo de cosas es diferente. Entonces hay que cuidar, hay que saber cuánta es la cantidad de masa, cuál es la masa del objeto que se vaya a analizar, y también de lo que está hecho, porque es importante para este tipo de cálculos. Aquí es donde empezamos a tener que tener cuidado con con aquello con lo que estamos trabajando. Y también va a influir el entorno, justamente como la imagen en la que está a la izquierda, para que se imaginen. La diferencia entre temperaturas va a ser entre el objeto como tal, que en este caso es nuestro cacho rojo, y el entorno. Esta va a ser nuestra variación. ¿Cuánto van a estar cambiando? Y Q va a ser un valor dado, que es la cantidad de energía térmica. Entonces, a partir de esto, es donde vamos a empezar a sacar nuestros cálculos. No va a ser con lapso de tiempo, va a ser respectivo a temperatura. Ahora, siguiente concepto, calor específico y calor molar específico. Realmente vienen siendo lo mismo, nada más cambiamos de escalas para ser específicos, o quizás haré el saber, entre comillas, porque para el calor molar vamos a trabajar un poquito más en química, con compuestos químicos, vamos a trabajar con lo que son con lo que son materiales, cosas por el estilo. Y pues con calor específico vamos a ponerle un régimen normal. La capacidad calorífica por unidad de masa es justamente eso. Vamos a desglosarlo lo que es. Tengan en mente también lo que es del concepto pasado. ¿Por qué? Porque justamente aquí es donde les decía de que literalmente hay diferencias entre una C minúscula en este tema con la C mayúscula. Porque aquí calculamos nuestra C mayúscula, nuestra capacidad calorífica. Aquí queremos el calor específico y contemplamos justamente lo que es nuestra capacidad calorífica dentro de la fórmula. Nada más que esta vez la vamos a seguir respecto a la masa, que en el caso del molar también contempla la masa. Vamos a leerlo. La C minúscula, o sea, es la cantidad de calor que la unidad de masa de la sustancia tiene que intercambiar en su entorno para variar. O sea, tiene la cantidad, o sea, estamos contemplando respecto a la masa, cuando la capacidad calorífica es la cantidad de calor que tiene que intercambiar con su entorno. Nada más no contemplamos a la masa. En este caso sí vamos a contemplar a la masa en el calor específico. Divídenlo así. Calor específico contempla la masa respecto al objeto. Entonces lo va a hacer lo mismo de la capacidad calorífica de una, que es justamente lo que les comentaba. Nosotros podemos agarrar un tronco de madera y la madera va a tener una capacidad calorífica. Y pues esa la obtenemos y tenemos un valor específico y pues con eso lo podemos tener de referencia. Pero va a ser diferente si a ese tronco de madera le sacamos un cacho. O sea, si sacamos me dice AAA o algo por el estilo,
una lámina de madera va a ser diferente. Ya vamos a empezar a variar lo que es ese tipo de cosas. Ya vamos a empezar a modificar lo que es su contenido. Más bien, vamos a empezar a ver su calor específico, porque justamente el nombre lo dice, calor específico. Vamos a centrarlo en cierto objeto, bueno, no en cierto objeto, sino en cierto objeto, ciertos detalles en el que va a tener su propia masa. Ya no va a ser lo mismo, entonces hay que saber cómo trabajar con calor, con energía, con dicho objeto. Se mide en Kelvin, M es la masa y N es el número de moles. Ahora, características de lo mismo. A mayor calor, mayor será el intercambio necesario para cambiar su temperatura. Si tenemos cierta cantidad de calor, de energía utilizada, vamos a necesitar mucha más energía para seguir aumentando para recibir un cambio de temperatura. Imagínense, no va a ser, esto no es 100% verídico, nada más es como referencia. Imagínense que tenemos esos 2 clics de calor, entonces utilicemos 2 clics de calor. Bueno, para que esos 2 clics de calor tienen cierta temperatura, para variar esa temperatura tenemos que meter, muy hipotéticamente, tenemos que meter 4 clics, porque para igualar los 2 y para superarnos otros 2 clics más, para poder meter más, para poder tener mayor temperatura. Eso es importante. A mayor calor, mayor será el intercambio necesario para cambiar su temperatura, para modificarlo. Tendríamos que manejar más energía. Y existe un rango de temperaturas dentro del cual el calor específico es constante. Vamos a tener un punto, no de equilibrio, sino que va a ser en el que no se va a ver afectada por la cantidad de calor. La temperatura. Sí, la temperatura no se va a ver modificada por la cantidad de calor que se esté utilizando. Esta es una de las fórmulas más utilizadas dentro de este ámbito, que es justamente la ecuación fundamental de la termología. Disculpen, ¿nadie llegó? No, nadie llegó. Bueno, disculpen. Vamos a empezar a hablar de lo que es la ecuación fundamental de la termología para que la conozcan, que es aquella que establece la relación entre el incremento de temperatura y el calor que se intercambia. O sea, la temperatura, aquí se ve más claro que la temperatura y el calor no es lo mismo, porque para ese tipo de cosas vamos a contemplar las dos. O sea, vamos a contemplar el calor y la temperatura, que son 2 unidades, o bueno, en este caso son dos unidades o 2 medidas diferentes, ya que uno es energía y el otro es un parámetro de la misma. Efecto, vamos a ponerlo. Y también vamos a completar la masa. ¿Por qué? Por lo mismo. Un objeto de cierta masa no va a interactuar de la misma manera que un objeto de mayor o menor masa al mismo. La masa va a variar y es múltiplo. Por lo mismo va a decir exponencial, pero no. Pero va a tener multiplicidad respecto a la masa. La masa va a afectar a la interacción del mismo. Podemos tener un objeto que en su cantidad de energía y su diferencial de temperatura puede que tengan los mismos valores, o sea, compararlo con otro objeto, pero si su masa es diferente, el de uno es mayor y el de otro es menor, pues esa masa va a empezar a variar nuestros resultados. Y justamente aquí, que Q es el calor intercambiado, es la cantidad de energía térmica intercambiada con el entorno que se mide en joules, M es la masa, se mide en kilogramos, C representa la facilidad con la que una sustancia tiene para variar su temperatura cuando intercambia calor con el entorno. Y el delta T es justamente la variación de temperatura. Y ustedes pueden preguntar, oye, pero sí, muy chido todo esto que me dices y está interesante, pero me dices puras fórmulas, ¿yo para qué quiero esto? Bueno, es justamente porque el calor genera estas 3 cositas que vemos de toda nuestra vida. Compartimos toda nuestra vida con esto y lo vamos a seguir viendo hasta el fin de los mundos. Los cambios del estado de degradación. De hecho, ya lo hemos medio hablado en una de las primeras clases. Estábamos checando algunas de estas cosas, que es justamente el hecho de que al variar la temperatura, bueno, hablamos de temperatura, que el agua está en estado líquido a temperatura normal, que cuando llegamos a los 100 grados se evapora, bajamos de los 0 grados, se congela. Bueno, estos cambios se deben a la cantidad de energía que se está utilizando, que está interactuando. De hecho, literalmente, recuerdo que en el modelo cinético molecular, cuando lo vimos, estamos hablando de energía, de trabajo. ¿Qué tanto trabajo se está llevando adentro
de una sustancia o algo por el estilo para generar un cambio. El calor es aquel que genera estos cambios de estado de agregación en la materia. Vamos a afinar un poquito de detalles. Los cuerpos intercambian calor con su entorno. Tú mismo o tú misma está más fácil, vamos a ponerlo, un cubito de hielo, cuando tú lo colocas en una mesa, está intercambiando calor, está intercambiando energía con aquello que le rodea. Puede ser con la misma mesa donde, no puede ser, está intercambiando justamente energía entre la misma mesa en la que está parado, va a intercambiar con el medio, va a liberar energía por medio de redes que justamente vamos a ver más adelante, con el entorno en el que esté, con el aire libre, etcétera, 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 y con todo aquello que le esté rodeando, va a estar intercambiando energía, va a tener cierto cambio, y van a tener cierta interacción, la cual puede ser calculada, que es justamente con las fórmulas de hace rato. Vamos a poder calcular el calor específico del cubito de hielo, vamos a poder calcular el intercambio, y ahorita vamos a ver algo de equilibrio, algo importante, bueno, sí, importante y curioso, que es el equilibrio térmico, pero esa es justamente la siguiente diapositiva, entonces no comamos ansias. Va a haber un cambio de estado por la pérdida, ganancia de energía que va a haber, va a depender del ejemplo que se quiere imaginar, pero el cambio de estado es teóricamente reversible, es térmicamente reversible. Se corrigió, pero está mal. ¿A qué nos referimos con eso? Si queríamos hacer pasar un cubito de hielo a líquido, vamos a utilizar cierta cantidad de energía. ¿Ok? Vamos a utilizar cierta cantidad de energía. Pero esa misma cantidad de energía va a ser la misma que vamos a necesitar para pasar de líquido a sólido otra vez. No tenemos que usar una cantidad diferente. Lo mismo que hemos utilizado para hacer un cambio, vamos a utilizar la misma cantidad de energía para revertir dicho cambio. Entonces, cuando se quieran imaginar de que va a haber un cambio de estado y quieran regresarlo, simplemente hay que utilizar la misma cantidad de energía. En este caso, es importante recalcar que dependerá del tipo de fenómeno, ya que tenemos dos. Bueno, vamos a llamarle a estas acciones, vamos a tener de dos diferentes. De hecho, permítame. Ahora sí, disculpen. Pero bueno, sí, justamente vamos a tener dos cosas diferentes. Los procesos exotérmicos, que son de aquí para afuera, vamos a ponerlo así, de mí para afuera, y endotérmicos de afuera para mí. Exotérmicos que expulsan, que es que ceden calor, que ceden energía, y endotérmicos que reciben energía, que están absorbiendo energía. Nos enfocamos en cambios de calor, justamente para los cambios de estado necesitamos enfocarnos en los que son los cambios energéticos que hay de un lado a otro, o de allá para acá, de aquí para allá, y se determinan justamente por Q, va a ser igual a la masa por L. Entonces, justamente ahora vamos a hablar lo que es el equilibrio térmico. Bueno, el equilibrio térmico es cuando tenemos una interacción entre dos objetos o entre el medio, va a llegar a cierto punto dentro del cual los dos van a estar a la misma temperatura. Vamos a estar a la misma cantidad de calor intercambiado y vamos a estar en equilibrio, vamos a estar en paz. Imagínense un objeto frío con un objeto caliente, van a empezar a intercambiar energía, uno va a ceder a otro, y otro va a recibir, va a llegar a un punto en el que estén nivelados, que estén balanceados, y eso es justamente lo que representa la diapositiva la fórmula de la parte de abajo. Tenemos dos objetos, A y B, con su respectiva masa, con su respectiva capacidad calorífica, con su calor específico, y cada uno va a tener un cambio de temperatura.
una temperatura final y una temperatura del medio y la temperatura del objeto. Lo mismo va a ser con B, va a tener su propia masa, su calor, y va a tener su temperatura y la temperatura del medio. Van a estar interactuando. Entonces, esta es la fórmula que establece justamente esto del equilibrio térmico, y aquí es cuando vamos a empezar a poder jugar con estas cosas. Vamos a poder contemplar la masa, controlar el calor, controlar la temperatura y empezar a trabajar, ya que justamente cuando se llega al equilibrio térmico es cuando no existía interacción de la misma, y tenemos ciertos detalles ahí que podemos ser analizados, o te pueden dar un problema en el que te pidan la masa de un objeto con respecto a otro, o la temperatura de un objeto respecto a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto, ok, sí, pero ¿cómo transmito calor? ¿Cómo hago que dicha energía se transporte? Bueno, pues es justamente como lo habíamos visto en otras clases. Esas sí fueron las primeras, como la segunda y tercera clase, que es justamente con los métodos: la convección, la conducción y la radiación. La radiación, que es justamente por ondas electromagnéticas; la convección, que es justamente con el intercambio interno de energía entre dos áreas de la misma; y la conducción, que es por un objeto o directamente por contacto. Recordemos que la radiación casi no es visible, o sea, es justamente, vamos a ponerlo más como un sentimiento. Y digo sentimiento porque, por ejemplo, si ustedes prenden la flama de la estufa y acercan las manos sin necesidad de tocar la flama, van a sentir calor. Esas ondas electromagnéticas, esas ondas de energía, perdón, que se van a estar transmitiendo, ahí hay intercambio, y eso es radiación. Ese es el intercambio por radiación. Es la conducción, la transferencia de energía por medio de la radiación. La convección es interna dentro de las partículas propias del sistema molecular en este caso del agua, de manera interna, cómo va a estar interactuando, y la conducción, que es directamente por el objeto con el que estés en contacto, o con el que esté en contacto la fuente de calor, la fuente de intercambio de energía. Esto va a depender si es metal, si es de madera, etcétera, 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 etcétera. Insisto, son cosas que vimos. Si quieren repasarlo, pues pueden ir a cualquiera de estas dos clases, a cualquiera de sus clases, y checarlo. Ya para terminar, nada más, las unidades de medida de todo esto es el Joule para el calor. Es una de las más importantes. La caloría, que eso es curioso porque es justamente la cantidad de energía que hay que suministrar un gramo de agua para que aumente su temperatura. Justamente se utilizan para las comidas. Y lo que es la kilocaloría, aunque no está aquí, es múltiplo de la caloría, un múltiplo por 1000. Y ahora sí, ya acabamos. Una disculpa por no prender la pantalla, pero era justamente para poder presentarles sus contenidos. Si queda alguna duda, algún problema, alguna inquietud acerca de las clases, cuando revisen la grabación, con mucho gusto les respondemos directamente en el chat o por privado, como ustedes gusten, y estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, con confianza. Y les recuerdo que el profesor Jaime ya no está con nosotros, ya se va a dedicar a otro aspecto dentro del servicio, y sus clases van a estar a cargo 100% de mí. Les quedo al pendiente. Entonces, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Gracias.